Si el cibercrimen fuera un país, sería la tercera economía más grande del mundo. Solo en México en 2024 se registraron más de 324 mil millones de ciberataques. La causa más común, un simple clic de un empleado. Y aún así, muchas empresas siguen creyendo que eso a mí no me va a pasar. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Les invitamos a seguirnos para no perderse ninguno de nuestros episodios y sobre todo seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eda María Guerra, decana Sociedad Académica de GADE Business School, y me da mucho gusto acompañarlos con este episodio que se titula Ciberataques, clave para proteger tu empresa. Y para conversar sobre este tema tenemos como invitados a José de Jesús Rocha, profesor del Departamento de Mercadotecnia e Inteligencia de Negocios de GADE, y Carlos Bravo, Chief Information Security Officer de SPIN. Para abrir este episodio, quisiera retomar una frase muy común entre expertos de ciberseguridad. Se dice que solo hay dos tipos de empresas, las que ya fueron atacadas y las que aún no lo saben. Y pues sabemos esto porque el impacto del cibercrimen en el mundo pues es realmente alarmante. Según Cybersecurity Ventures, las pérdidas anuales superan hasta 10.5 billones de dólares. Si el cibercrimen fuera un país, este sería la tercera economía más grande del mundo, solo detrás de Estados Unidos o China. De hecho, en los últimos años, las organizaciones grandes, pequeñas, pues han enfrentado una creciente ola de ciberataques, fraudes, lavado de dinero digital, amenazas como phishing, malware y otras técnicas avanzadas que justamente lo que aprovechan es la vulnerabilidades que tienen las empresas hacia el interno. Y incluso se han sofisticado aún más con el uso de la inteligencia artificial. Y pues ante este panorama es urgente que las organizaciones dejen de ver a la seguridad como un gasto opcional y empiecen a construir una estrategia de protección y una respuesta que forma parte de su operación, ¿no? Del corazón de su operación. Quisiera iniciar contigo, José, porque, bueno, sabemos que de acuerdo con el reporte de Fortinet 2024, en México se registraron aparentemente 324 mil millones de ciberataques. ¿Qué explica este crecimiento exponencial que ha tenido el cibercrimen en nuestro país y por qué es tan difícil contenerlo? Bueno, yo creo que no solamente es en México, creo que es un patrón que estamos observando alrededor del mundo en distintos países y empresas, y pues tiene que ver con esta época de la cuarta revolución tecnológica, en donde aparecen las tecnologías emergentes, en donde aparecen los procesos de transformación digital, en donde las empresas ya empiezan a adoptar y adquirir más tecnologías para estar más digitalizados. Y eso pues es algo positivo, pero al mismo tiempo que algo positivo evoluciona, pues aparece algo negativo como un contrapeso, y pues en este caso son los ciberataques. Todas estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, computación en la nube, eh, también los nuevos desarrollos eh, tecnológicos en cuanto a pequeños software maliciosos, pues hace que se incrementen más estos ataques a las empresas. ¿Y por qué es difícil contener? Pues hay muchas razones. Creo que la más importante es, pues, por una falta de cultura de ciberseguridad en las empresas. Se estima que la mayor parte de los ciberataques, pues, se filtra o entra por medio de errores humanos, descuidos, falta de seguridad implementada a los empleados o a los clientes. Y yo creo que esa es la principal razón, además de muchas otras. Carlos, no sé si quisieras complementar alguna otra razón que que tú hayas observado que afecte este crecimiento. Sí, como bien lo comentó José, la adopción tecnológica es la primera causa. Según algunos datos, México tiene en la adopción tecnológica un índice del 49% de adopción tecnológica. Y en segundo lugar, lo lucrativo que pueden llegar a ser estos ataques. Según datos de Estadista, el costo a nivel mundial del cibercrimen en el año 2020 era de 2.95 billones de dólares. Y tan solo en 4 años se elevó esta cantidad a 14.57. En este año, en el año 2025, el costo, precisamente el mercado que se puede comer
ciberdelincuente es, como se mencionaba, de más de $10 billones en un inicio. Entonces, es un mercado muy lucrativo y eso también lo que ocasiona es que los ciberataques, bueno, pues se incrementen año con año. Y contender esta tendencia requiere un enfoque pues integral, inversión en tecnología, desarrollos de procesos internos sólidos, cultura de prevención y colaboración entre el sector público, privado, sin duda la academia, y sin coordinación, pues va a ser un fenómeno muy difícil de frenar y más porque evoluciona con una velocidad impresionante. Gracias. Justamente profundizando en esto último que comentas, porque el costo de esos ciberataques es tan alto. Hablabas de pues falta temas de cultura, temas de coordinación, pero ¿qué otros modelos de mitigación o protocolos internos se pueden utilizar para ir mitigando este impacto financiero de estos incidentes de ciberataques? Sí, Eva, fíjate que es una pregunta muy interesante porque en un inicio en los temas de ciberseguridad nos enfocábamos mucho a defender, ¿no? Es decir, poner elementos de defensa que no permitieran que un atacante pudiera entrar a la red o que pudiera ocasionar algún daño dentro de las compañías. Sin embargo, ya no es suficiente, ¿no? Cada vez los ataques son más sofisticados y en ese sentido debemos de hablar más de resiliencia cibernética, es decir, cómo una organización se prepara, detecta, responde y se recupera de un ciberataque. Para poder reducir justo este costo de un incidente, pues hay muchas cosas que pueden implementarse, como detección temprana, es decir, monitoreo constante de eventos y patrones anómalos, respuesta inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tener protocolos muy claros y equipos entrenados para actuar de manera no improvisada. Tiene que estar capacitándose el personal que atiende estos temas continuamente. Recuperación estructurada, es decir, tenemos que tener respaldos, tenemos que tener planes de continuidad de negocio, tenemos que tener también segmentación de sistemas para poder contener el impacto y pues desde luego los respaldos van a ser parte fundamental de esta recuperación. Y mencionaba José algo bien importante hace unos momentos, la cultura de ciberseguridad. Generar campañas de información, prácticas también de ataques con la finalidad de enseñar cómo se realizan y cómo detectar estos ataques para poder enfrentarnos a ellos de la mejor manera. En SPIN, por ejemplo, hemos visto que combinar un modelo de gobierno sólido, basado en los riesgos, con auditorías periódicas, nos puede ayudar justo para tener este modelo de resiliencia y minimizar el impacto financiero que pudiera llegar a tener algún tipo de ataques de estos. Y bueno, como punto adicional, quisiera comentar de la simulación de crisis. Tenemos que practicar, ¿no? La simulación al final nos lleva a generar escenarios hipotéticos en donde pudieran ocasionar ataques y nos entrenamos para ver cómo podemos reaccionar ante esos ataques. Y en ese sentido nos vamos entrenando, vamos practicando con la finalidad de que no pase, ¿no? Pero si llega a pasar, estar preparados para enfrentar un evento como este. ¿Quisieras complementar, José? Sí, yo creo que algo muy importante con respecto a lo que mencionabas de los simulacros, actualmente las empresas en México pues ya tienen muchos cursos de entrenamiento que provee RH sobre ciberseguridad, qué es un phishing, qué es un smishing, cómo identificar uno, pero se queda generalmente en eso, en un curso que está en un PDF o en un PowerPoint, pero como que no hay esa experiencia kinestésica, por ejemplo, cuando hacemos los simulacros, por ejemplo, riesgo laboral, por ejemplo, en caso de incendio que aquí lo hemos hecho en algunas empresas, o en Ciudad de México que se hace simulacros sobre, bueno, qué debemos hacer en caso de terremoto. Entonces yo pienso que si hiciéramos estos simulacros de un phishing, de un smishing un poco más reales, o sea, que los empleados lo experimenten, puede que adopten esa cultura de forma más profunda y más eficaz. Sí, 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 o sea, y justo ahora que tocas esto, pues se sabe también que gran parte de los ataques, si no es la estadísca arriba del 95%, pues se debe a errores humanos, ¿no? Incidentes vinculados a alguien que da clic, a un vínculo que no debió haber dado clic. ¿Qué tipo de cultura, continuando contigo, podemos hacer o promover una cultura organizacional o capacitación para ir reduciendo esa vulnerabilidad interna? Sí, pues requiere una educación interna, hay que enseñar
o transmitir la idea a toda la organización en todos los niveles de que el ciberataque pues no es un curso más, es parte de de nuestro trabajo. Salvaguardar la seguridad de los datos, de la información es parte de nuestro trabajo, y el ejemplo siempre debe de venir de los directores, de las posiciones más hacia arriba, hacia abajo, porque de nada sirve que pues inundemos a los empleados, a los clientes con cursos, si un líder en una alta posición pues está utilizando, por ejemplo, ChatGPT en una máquina pues de la oficina que tiene pues ciertas restricciones. Entonces yo creo que o sea, implementar esta cultura, pero dar un ejemplo desde arriba, hacerlo más vivido, o sea, más real para que puedan eh, tomarle la importancia. Por ejemplo, me gusta mucho cuando doy a veces estos cursos mostrarles a la gente de que mira, así como tú tienes en tu celular una contraseña y a lo mejor un reconocimiento facial, porque pues tú quieres cuidar tus datos, quieres cuidar tus fotos, tu información bancaria, pues así la empresa en la que tú trabajas quiere cuidar esa información. Entonces, ese mismo sentimiento que tú tienes hacia tu información personal en tu celular, pues aplícala también a la empresa y pues si la empresa gana, tú ganas. Esto que dices, de arriba hacia abajo para el tema de qué es importante y de abajo hacia arriba el tema de estar alertas y también cuidarnos todos. ¿Quisieras complementar, Carlos? Sí, algo bastante relevante también es que tenemos que dejar de ver la ciberseguridad como una responsabilidad exclusiva de unas cuantas personas o de un departamento. Por ejemplo, del equipo de tecnología o del CISO, ¿no? Y ellos son los que se encargan y es un tema que ellos tienen que ver. Al final, al tener este tipo de eventos o de amenazas como el phishing, por el phishing puede entrar un malware, ¿no? Un programa malicioso e infectar a toda la compañía. Entonces, el impacto que puede llegar a tener nuestras acciones en el tema de conocimiento, si no sabemos cómo identificarlo, puede ser muy alto. Ya no solamente son los responsables el departamento de TI o el departamento de ciberseguridad, sino todos somos corresponsables, comenzando precisamente con los líderes de las organizaciones, como bien lo comentaba José, ¿no? El tener el empuje, el tener los informes, el poder darnos cuenta, ¿no? Que es lo que conocemos como awareness, es decir, me doy cuenta de la importancia que es, pero no nada más es generar esa conciencia, sino también es generar cultura, que es un poquito diferente. El generar cultura al final viene con los hábitos diarios de cómo pienso y cómo acciono y cómo trabajo en mi día a día. Y algo relevante también es que en particularmente estos temas de ciberseguridad, pues no solamente lo dejas en el trabajo, sino te lo puedes llevar a tu casa y puedes también protegerte para temas personales como el uso de tus cuentas bancarias, el uso de tu perfil en redes sociales y evitar fraudes financieros. Entonces, la parte de ciberseguridad enfocado al riesgo humano, pues es bastante relevante y si me permites decirlo, es una de las cosas más difíciles de implementar en una organización porque vamos comenzando con esos hábitos. Ya traemos hábitos de vida y adoptar uno, bueno, no siempre es tan fácil, lleva su tiempo, pero vuelve a ser muy relevante, no solo en el trabajo, sino en tu vida cotidiana. Regresando un poco a las estadísticas, pues muchos de los ciberataques ocurren a pymes, ¿no? Digo, por su volumen en cuanto a empresas. Eh, y pues esto también sumado a que tienen presupuestos más limitados, ¿qué estrategias realistas o recomendaciones pudieran tener o pudieras darles a las pequeñas, medianas empresas, pues para construir esa resiliencia cibernética sin depender de soluciones tecnológicas tan costosas? Sí, el tema de la gente a lo mejor es lo más importante, desarrollar una cultura. ¿Qué otras recomendaciones pudiéramos darles? Bueno, pues lo que tú mencionas es verdad, debido a que la ciberseguridad es una de las tecnologías emergentes, está de moda, todos hablan de ello y pues cuesta. Cuando algo está de moda y es muy hablado, platicado, pues cuesta mucho. Entonces, si por alguna razón de presupuesto alguna empresa, una pyme, mediana, pequeña empresa, no tiene el presupuesto para pues adquirir productos de seguridad en varias capas, pues hay otras opciones. Por ejemplo, la primera pues es transmitir e implementar una cultura de protección de la información y los datos de la empresa. La otra es, hay muchos antivirus, hay también anti-malwares que son gratuitos,
También hay algunas aplicaciones que sirven para una mejor administración y seguridad de contraseñas que también son gratuitos, como por ejemplo KeePass. Existen muchos cursos en redes, en internet, sobre entrenamientos para entender mejor qué es ciberseguridad, qué es un ciberataque y cómo protegerse de eso. Entonces, algo que yo he visto, porque bueno, me ha tocado trabajar en empresas tanto medianas como grandes, es que las más pequeñas pues piensan muchas veces que no pueden ser atacadas porque son pequeñas, pero pues es una idea errónea, porque esas empresas pequeñas pueden ser la puerta de entrada a alcanzar empresas más grandes, porque ahorita en esta era de globalización, pues todas las empresas están conectadas por este intercambio de comprador-proveedor y pues deben de tomar esto pues en serio, aunque no sean tan grandes. Entonces, pues decirles que sí hay opciones algunas gratuitas y otras de bajo costo, como las que acabo de mencionar, que pueden implementar para pues ser más reactivos, ser más proactivos que reactivos. Carlos, ¿alguna última recomendación para nuestra audiencia? Sí, el punto que mencionó José es bien importante. Debemos o no podemos pensar que no nos va a suceder porque somos chicos o porque a lo mejor no somos un target. Entonces, eh, creo que un punto muy, muy importante es cambiar esa percepción. Ninguna empresa es demasiado pequeña para ser atacada y muchos de estos ataques ya son automatizados y no miden si eres pequeño o grande, sino si eres vulnerable o no. Entonces, eso cambia completamente el juego, ¿no? Ya no importa el tamaño, al final puedes llegar a pagar, puede llegar a ser redituable. En ese sentido, hay algunas medidas que podemos recomendar que son relativamente sencillas de aplicar. Lo primero es mantener los sistemas y aplicaciones actualizados. Entonces, muchas veces estas vulnerabilidades o brechas de seguridad se aprovechan dado que los sistemas no están actualizados. Tener un programa sencillo de actualización de las aplicaciones y de los sistemas puede ser muy efectivo. Eh, Hemos visto que hay aplicaciones públicas como WhatsApp o como algunas otras aplicaciones que puedes configurar el doble factor de autenticación. Esto también es bastante relevante y una recomendación que se puede llegar a tener para que si en algún momento a través de un phishing de ingeniería social, como lo acabamos de ver, te roban tus credenciales, tengas un doble factor que haga más difícil que puedan llegar a tener acceso a tu información o acceso a los sistemas. Y finalmente, realizar respaldos regulares, constantes, de tu información, pero no almacenarlos en tu misma computadora o en el mismo servidor, sino guardarlos fuera de línea. Con estas 3 medidas relativamente sencillas, se puede ayudar mucho a mitigar aquellas vulnerabilidades o brechas de seguridad que se pudieran llegar a obtener. Y ahora bien, como menciona José, ¿no? En este mundo globalizado en donde todos estamos interconectados, bueno, pues apoyarse de plataformas de terceros que puedan llegar a tener altos estándares de seguridad. Y bueno, entender que la seguridad no es un gasto, es una inversión en continuidad de negocio. Un ataque exitoso puede poner en riesgo la operación, incluso la existencia de una pyme. Entonces, si estamos conscientes de esto y seguimos pasos sencillos pero bien estructurados, me parece que una pyme puede estar muy bien protegida. Estamos llegando al final de este episodio, donde pues hemos conversado sobre cómo la ciberseguridad ya no es un tema exclusivo de un área, un departamento de tecnología, sino es una prioridad estratégica para todas las empresas. En este mundo cada vez más conectado, mencionamos, pues construir una cultura de prevención, invertir en formación continua, tomar medidas proactivas como las que se han mencionado, puede marcar la diferencia entre la continuidad del negocio o ser víctimas del cibercrimen. Muchísimas gracias, José de Jesús Rocha, profesor del Departamento de Mercadotecnia e Inteligencia de Negocios de GADE. Y muchas gracias, Carlos Bravo, CISO, Chief Information Security Officer de SPIM. Gracias por esta interesante, ilustrativa conversación. Gracias también a todo el equipo de producción y a quienes nos escuchan. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.